El programa del Movimiento Tercer Sistema parte de un principio básico, revolucionaria, que está basada en 3 elementos: la libertad, la autodeterminación y soberanía. ¿Cómo estos 3 elementos puede detentar el pueblo? Es mi gran desafío. Y eso solamente se puede hacer en el campo económico, llamaríamos esto el campo económico, cuando el trabajador sea dueño del excedente económico. Excedente económico también podemos llamar ganancia que genera el trabajador. 2, en el campo político, el pueblo elabore normas, leyes y políticas públicas. En una deliberación colectiva. Y sus representantes que serían en este caso, ¿no?, senadores, diputados, ¿no?, o asambleístas departamentales o concejales, ¿no?, sean elegidas de manera directa sin mediación de partido. Aquí entonces elección directa sin mediación de partidos. Eso es transformación estructural. Y el tercero de transformación estructural, precisamente es en el campo de la justicia. Ahí decimos que también el pueblo sea administrador directo de la justicia a través, ¿no?, de sus organizaciones territoriales. Muy bien, prometió decirnos... Estos 3 elementos son estructurales. Perfecto. Estamos fuera de tiempo. Acérquese, profesor, para... ¿Y la sociedad boliviana tiene una idea comunitarista así como...? En la realidad funciona. En la realidad. Lo que falta es una legalización. ¿Pero es aplicable a todo el país? No, pero aquí en Santa Cruz tenemos infinidad de asociaciones, ¿o no? La mayor cantidad de la economía de Santa Cruz es asociativa. Asociación de comerciantes, transportistas, asociativa. Básicamente gremial, digamos. Claro, ¿no? también gremial. Pero y también existe toda una economía... también privada, es cierto. Y si nos fijamos en las estructuras de las empresas, creo que el 70% son unipersonales. Eso, por ejemplo, puede tranquilamente convertirse en una empresa comunal, familiar incluso. ¿Qué es lo que falta en Bolivia? Precisamente la legalización de ese tipo de economías. Cuando se legalice y tendrían normativas exactas y podría permitir prosperar. Hoy día no hay ninguna normativa, por lo tanto, ¿no?, uno actúa en la clandestinidad, en la informalidad, porque no hay normativas. Es el tema de fondo. Si cambiaremos de visión,
sería distinta la historia, porque no estaríamos cerradas en mirar cómo son nuestras normas, bien público o bien privado. Así son nuestras normas, así hemos hecho desde nuestra fundación de Bolivia. Y nunca hemos podido, ¿no?, adaptarnos a la dinámica de nuestra estructura diversa de nuestra sociedad. Eso es la debilidad máxima. Por eso tampoco hemos podido prosperar. Hay que mover el tablero totalmente y hay que cambiar la radicalidad con radicalidad y entregar esta administración de la justicia al pueblo. Ahora, evidentemente hay delitos que no son de la sociedad. Por ejemplo, la corrupción pública o traición a la patria. Esos sí debían ser juzgados por fiscales, por jueces. Pero estos fiscales jueces no debían ser elegidos por los políticos, sinceramente, para que no estén nuevamente en esta relación de intercambio de favores. Debía elegir la universidad a través de un examen de competencia y méritos. De esa manera también ellos actuarían en función del respeto a la Constitución, porque en tanto son elegidos por ente político, por ese intercambio de favores, hasta alteran la Constitución o encuentran alguna figura común que conocen en Bolivia en las sentencias, por ejemplo, que totalmente, ¿no?, modifican la Constitución unos cuantos personas, por ejemplo. Entonces, vería con el tercer sistema esta transformación radical en cuanto a la estructura misma de la sociedad. Hay que trabajar otra norma que proteja a la familia y que al individuo, porque la ley 348, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. ¿No?, es más individualista para proteger solamente a la mujer. Incluso con esa ley impulsan, ¿no?, el egoísmo. Y se ha perdido la noción de familia, 3 elementos centrales que hay que trabajarlo. En primer lugar, respeto mutuo entre pareja. Pero donde no hay respeto mutuo prácticamente, ya claro, esa familia va a vivir una conflictividad eterna. Claro. Segundo, a la mujer no podemos, ¿no?, ni al varón, como una competencia entre sí. Claro. Tiene que ser una complementariedad. Mientras hay una complementariedad, inclusive surge por sí la solidaridad para cualquiera de los miembros de la familia. Si una mujer prospera académicamente o políticamente, si no hay solidaridad, ni hay complementariedad, prácticamente la familia está condenado a vivir una violencia ya intrafamiliar. De ahí empiezan los feminicidios, generalmente, la mayor parte. Entonces hay que proteger la prevención sobre todo. Eso no es educación solamente escolar, sino fundamentalmente desde la familia, ¿no? Y esa es la que hay que trabajar. En mi criterio, hay que sustituir la ley con una ley, ¿no?, que proteja fundamentalmente la familia. Ahora, hay familias evidentemente monoparentales, sí, ¿no?, que se respeta, sí, ¿no? La familia se ha diversificado bastante. El grupo, digamos, de GLT, pues es un tipo de familia que quieren construir, hay que respetarlo. Pero la familia nuclear tradicional sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Y seguirá siendo. Entonces, en ese sentido hay que trabajar con familia. ¿Tenemos una crisis moral y de valores? Totalmente, pero ha sido impulsados también por las normativas que tenemos en el mundo, no solamente Bolivia, porque claro, esta ley es reproducción también del mundo. La reivindicación de la mujer está muy bien, pero el mundo ha ido descuidando a la familia y por eso hay crisis de valores, ya no hay respeto mutuo. Y el mundo ha impulsado la competencia entre varón y mujer, ya no ha impulsado la complementariedad entre varón y mujer. Es el tema de fondo. Entonces, para mí, por ejemplo, si hacemos una ley de familia, independientemente cualquiera sea el maltrato, sea mujer, sea varón, ya se sanciona. No solamente sancionas al varón, sino proteges a la familia. Proteges a la familia. ¿Por qué hay eso? Por falta de justicia, no por falta de Estado. Claro, por la impotencia. Por la impotencia, es un acto multitudinario, no es lo comunal. Si hubieran dado potestad de administración al pueblo, ya
por ley está autorizado para actuar. Y como por ley está autorizado para actuar, ellos mismos incluso se generan sus propios procedimientos. No es al azar, pero como no están ahora autorizados, evidentemente degenera en la impotencia y en la acción de multitud. No, eso no es la multitud, no es ninguna justicia comunal. En la policía hay que tratar quizás algunos temas. En primer lugar, hay que devolver la institucionalidad. Se ha empezado a politizar la policía. Los cargos jerárquicos están determinados por la política. Un ejemplo. Un certificado de una organización social, por decir la SUTCB, vale 500 puntos para ascenso. Y un policía que se capacita. Una maestría. Una maestría. En altos estudios. Vale, 10 puntos. 10 puntos. Imagínate, eso por ejemplo es politizar, no devuelve la institucionalidad. 10 puntos vale una maestría. Yo estoy diciendo, por ejemplo, un ejemplo. Y la otra no 500. Exactamente. Pero una autoridad política. Por ejemplo, el gobernador, o una felicitación que hace, pues vale no sé cuántos puntos. Y tiene que entonces la policía ir donde los políticos. Tirar sacos. Pues. Claro. Y eso ya, de hecho, ya te lleva a una corrupción, a una desmotivación como profesional. En mi criterio, devolver la institucionalidad significa, solamente significa que los ascensos sean realmente que obedezcan a su capacidad, a su formación. Y a sus notas, y a sus buenas calificaciones. Claro, las buenas calificaciones, pero por su adquisición de conocimiento. ¿Así se resolvería el tema de la corrupción? Disminuiría. No sería, digamos, solución definitiva. Eso. Para mí es más sostenible un nuevo modo de producción cuando la gente, cuando la ciudadanía establece naturalmente y lo triunfa al otro modo de producción antigua. En ese sentido, la empresa privada existirá, pero la empresa comunal, la empresa administrada por la sociedad, en donde uno va a ser propietario de los medios de producción, sea de bienes de servicio o bienes de producción, y al mismo tiempo sea trabajador directo y las ganancias sean de ellos, va a ser más atractivo para los jóvenes, va a ser más atractivo para la ciudadanía, en vez de estar siendo asalariado. Esa es la gran diferencia. Y en ese sentido, subsistirán varias empresas comunales, empresas asociativas, las cooperativas, también la empresa privada. Pero a la larga de la historia, si es que elaboramos normativas para fortalecer también la empresa comunal, las empresas administradas por la propia ciudadanía, cambia la historia. En este caso ahora, ¿quiénes debían ser dueños de las empresas administradas por la ciudadanía? Debían ser las entidades económicas que fundamentalmente genere ganancia para reproducir de manera ampliada la empresa y fundamentalmente para dar empleo. Y nunca debían ser, por ejemplo, una empresa comunal o asociativa o cooperativa, los bienes o los recursos estratégicos de extracción de la naturaleza. Gas, por ejemplo, o hidrocarburos, jamás puede ser, como se dice, asignado a las empresas privadas, ni a las empresas comunitarias, ni a las empresas asociativas, ni cooperativas. Por una razón simple, porque son entidades económicas que generan gran cantidad de recursos económicos o excedente económico como para distribuir al resto de la población. Por eso las empresas estatales solo debían ser aquellas que realmente son economías estratégicas. En ese sentido no desaparece el Estado. El Estado seguirá siendo regulador. En algunos casos seguirán detentando empresas públicas. Hoy día, yo sueño, por ejemplo, que una asociación de constructores tranquilamente pueden adjudicarse obras. Porque hoy día para adjudicarte una obra pública, ¿eres Estado o eres privado? Ya no hay otra alternativa. Y estas asociaciones constructores, poniendo el ejemplo,
tranquilamente pueden ser más eficientes, incluso pueden ser menos corruptibles. ¿Qué de esto ha podido Eso aplicar en la gobernación de La Paz? Usted lleva 4 años ahí. Y precisamente limitante es la norma. La norma no te permite transferir, porque a las asociaciones como cooperativas lo consigo como privado y es prohibido transferir los recursos. Eso debíamos levantar, por ejemplo. Y por lo tanto, no puedes inyectar capital a los emprendimientos. Más bien diría es un medio, ¿no? Porque había dicho yo muchas veces, cuando incluso firmamos la alianza con Soberanía y Libertad, bien claramente quedamos. Ambos teníamos proyectos políticos distintos que debían respetarse. Luis Hervilla tenía su proyecto político precisamente para que incursione a nivel nacional. Y nosotros también, como en tercer sistema, que no teníamos ni personalidad jurídica ni departamental, ¿no? También sabían y sabían ellos que también teníamos un proyecto. Y lo que hemos hecho es una alianza institucional. Y ahora terminamos muy bien en esa alianza institucional. Yo sé que tengo asambleístas del Solbó, no del tercer sistema, porque no se han postulado como asambleístas del tercer sistema, se han postulado como asambleístas del Solbó, y eso tiene que terminar, y terminará el 31 de mayo de 2020. En cuanto a mi gestión en entidad subnacional, ya no es, digamos, de decisión que puede tener influencia nacional. Por su característica, simplemente es como ejecutor, incumplimiento de las normativas nacionales que existen. Entonces, ahí no hay caso de hacer transformaciones profundas, transformaciones que impliquen al país. Por lo tanto, uno lo que tiene que dedicarse más bien solamente es a la inversión pública. En eso yo puedo calificarme por los indicadores, resultados concretos, no comentarios, resultados concretos. Creo que hemos hecho muy bien nuestra gestión, ejecutando 3 años consecutivos con 94%. Eso es algo inédito para cualquier administrador público y un contexto bastante complicado, difícil. Yo tengo una asamblea al 100%, menos 1, contrario a mi gestión. Pero asimismo, con la alianza con los alcaldes, con los ejecutivos provinciales, ¿no? Ha sido muy importante llevar en ese contexto el 94%. Evidentemente he priorizado más lo que he llamado la infraestructura productiva. Camino, electrificación, agua, sí mi prioridad, porque me he propuesto como candidato el 2015 de recuperar el liderazgo económico del Departamento de La Paz. Eso fue la meta, eso fue el objetivo. Y hoy día, con orgullo diría, que cuando entré en 2015, el Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz era 25%. Santa Cruz tenía 29%. Hoy día, el Departamento de La Paz, en aporte al Producto Interno Bruto, es igual que Santa Cruz. Es 28-28. Y eso es también resultado de la gestión de la gobernación. Aparte, evidentemente, el impulso que también las empresas han establecido nuevamente, y eso creo que hay que valorarlo y hay que ponderarlo. Prácticamente estamos iguales ahora con Santa Cruz. Sí. La infraestructura caminera ¿Ha mejorado mucho? Yo creo que hemos avanzado harto. Por lo menos debemos estar construyendo alrededor de 40 carreteras asfaltadas. Y a los lugares que históricamente se ha olvidado, y es el lugar principal que abastece fundamentalmente a alimentación a La Paz, ¿no? En todo lo que es verdura, frutas, por ejemplo, Luribay y Zapaqui, se está avanzando asfaltados por varias rutas, es lo inédito que podemos hacer. Después la apertura de Río Abajo, ¿no? La conexión hacia Cochabamba, que no había ni un tramo ni por tierra para acceder. Ahora hemos aperturado Tirata zona a zona, y ahora vamos a intervenir de zona a zona Araca. Ahí prácticamente va a haber para acceder por tierra, aunque sea, pero hacia Cochabamba, hacia la provincia
de la independencia. ¿Esto va por el sur de La Paz? Por Río Abajo. Por Río Abajo, ¿no? Por Río Abajo. Claro, el sur de La Paz. Claro, el sur de La Paz, ¿no? Y eso va a ser algo inédito porque va a impulsar el turismo, la producción alimentaria, ese río Chuquiapo que prácticamente a los productores dejaba sin poder vender durante 4 a 5 meses. No se movilizaba la población de Río Abajo porque tenían que venir del río en la movilidad. Y en el tiempo de lluvia prácticamente ya no había ese camino. Y ahora se apertura por los cerros y entonces hay camino ahora para transitar. Y de eso la gente evidentemente está muy agradecida. ¿Y no pasa por Mayasa, por Carreras? Pasa nada? por Mayasa, pasa por Lipari, Valencia, ¿no? De ahí se va a Tawapalca, de ahí a Zona, ¿no? Hasta ahí está apertura. Después ya llega nomás a Araca. Ahí va a conectar incluso las provincias de Suyungas, ¿no? Desde Irupana incluso pueden salir de ese lado. Pueden salir desde el Uribay, pueden salir de Chapaque, ¿no? Van a salir del municipio de Cairoma, ¿no? Van a poder acceder los de Quime, ¿no? Los que están en Inquisibe, municipio de Inquisibe. O sea, una interconexión. O sea, una interconexión interesante va a ser esa apertura. ¿Y cómo hacemos de este cuello de botella que es... Prácticamente hemos dado mayor atención de lo que había también prometido en la campaña de 2015, era recuperar el liderazgo económico. Entonces hemos invertido fuertemente, ¿no?, en la infraestructura productiva en las provincias, carreteras, ¿no?, agua de riego, electrificación, también medio ambiente, educación, fundamentalmente lo que es la competencia, la gobernación, los institutos tecnológicos. Hemos crecido ahí realmente a lo doble de lo que he recibido. Hemos construido varios institutos porque formando gente creo que se puede impulsar el aparato productivo. Eso fue la apuesta. En eso hemos priorizado fundamentalmente nuestro presupuesto, aunque también hemos apostado a lo social, la seguridad ciudadana, ¿no?, y lo que digo, la educación. Y lo único dolor que tengo todavía en la espina es la instalación del acelerador lineal, que ha tardado mucho. Sacar el cobalto terapia, que funcionaba ya prácticamente 19 años, y teníamos que necesariamente, ¿no?, exportarlo, y la única empresa autorizada para exportarlo era una empresa argentina que había esa vez instalado aquí, es INVAP, ¿no?, y no tenía tiempo y no había procedimientos legales para contratar a esa misma empresa. O sea, todo un calvario ha sido esto, ¿no? Después la desaduanización, el ejército, la policía. Nunca me he imaginado que un aparato costaría sacarlo, ¿no? Cobalto, es que es cobalto, ¿eh? Sí, eso es claro, es una tecnología nuclear, ¿no?, radioactiva, entonces necesitaba todos los cuidados. Ahora ya está fuera. Ya han dejado vacío la unidad de radioterapia en Hospital Clínicas. Ahora la empresa Cusin, que ha comprado el Tomotherapy, el acelerador lineal más moderno, y ahora está ya en el proceso de instalación. Ya está en la construcción del búnker, van a terminar y supongo que en noviembre ya van a recibir, esperamos, los primeros pacientes. Y si la formación académica es necesaria para entrar al campo político. Yo voy a decir muy brevemente. ¿No? Casa Grande está bien para los ministerios, solo que la parte de jacuzzi, la piscina y todos los equipos de ejercicio físico debían pasar para las personas de discapacidad para sus terapias, ese lugar. Pero el resto debía mantenerse como ministerios y el presidente debía volver, yo volvería, ¿no?, al lugar histórico, emblemático, que es la Casa de Gobierno, el Palacio Quemado. Eso debía mantenerse. Y la formación académica es bien clara en nuestra Constitución. La política es un campo, no es requisito para que tengan formación académica. Ahora, que la formación académica ayuda a argumentar mejor, formular políticas públicas de la mejor manera, evidentemente ahí juega un rol importante la formación académica. Agradecer por la amabilidad. Antes de despedirlo, usted tiene que darnos un breve concepto de lo que está pasando en la Chiquitanía. Brevemente, por favor, con los incendios. Una pena, la verdad, lamentable. Nunca debíamos permitir
el uso de la quema para ampliar las fronteras agrícolas, sinceramente. Hoy día hay tecnologías de desmonte para ampliar, si es que correspondiera, la frontera agrícola o ganadera, pero nunca debíamos permitirla. Debíamos tener una medida preventiva y eliminar la tecnología de quema. Le quiero... Respecto a eso, nuestro sistema impositivo es muy draconiano, increíblemente draconiano. Y nunca hemos elaborado ni hemos podido crear instituciones, ¿no? Instituciones inclusivas. Ya. Muy extractivas es nuestras instituciones. Y ningún gobierno ¿Cómo puede... ¿Cómo es institución Es como inclusiva? decir vivir de la gente. Ah. Y no brindar suficiente incentivo a la gente, ¿no? Y digamos, al ser extractivo, siempre ha beneficiado a ciertos grupos de élite. Ajá. Eso fue la característica del Estado. Y los solamente otros son circulan los élites. Y los otros son a los que les extraes. Y al pueblo, en su generalidad, extrae el Estado. Pero de manera muy... Draconiana, yo diría draconiana, increíble. Porque por eso, por ejemplo, por eso no hay incentivo a nuevos emprendimientos, ¿no? Que pueden pagar impuestos y que pueden ser formales. ¿Y cuál porque sería tu propuesta? uno, por ejemplo, empieza a tramitar su NIT, su RUPE, todo, con un capital de 20.000, a la semana ya tienes una notificación de impuestos. Así es nuestro sistema impositivo. Wow. Cuando ya tienes una notificación, algo no has declarado, ya tienes interés por cobrar. O sea, para temerle al impuesto. Claro, y además después llegas, digamos, con 20.000, ¿no? Terminas debiendo con 500.000, 900.000. ¿Y qué hace uno? Tiene que retirarse y escaparse o crear otra empresa o alguna cosa. Y eso es nuestra característica de nuestro impuesto. ¿Y cuál sería tu propuesta? Aquí hay que cambiar, lo que he dicho yo, hay que cambiar totalmente eso. Uno, hay que convertirlo institucionalidad impositiva más inclusiva. Eso significa crear un impuesto diferenciado. Eso significa, para los que están empezando, incentívalas, no cobres hasta que se consolide. Después, una vez que está caminando, que pague una cierta cantidad. Y después, cuando ya esté consolidado, paga el régimen general. Ya le sacas ya todo sacas, lo que ¿no? quiere. Pero ya tiene, ¿no? Interesante. Y así puedes tener... En otras palabras, tu crecimiento económico, ese indicador macroeconómico, hoy depende de la extracción de recursos naturales, de materias primas, y eso depende también de los precios internacionales, ¿no? Y si realmente nuestro crecimiento económico sería a partir del crecimiento diversificado de infinidad de empresas, cambiaría de manera muy sostenida nuestro crecimiento económico, por ejemplo. Ya no miras los recursos naturales, seguirían importantes, pero ya no serían, digamos, los determinantes para un crecimiento económico, ya serían las empresas. Entonces necesitas sentarte, necesitas empezar a modificar estas instituciones. Si no haces eso, has pasado como cualquier otro, o sea, lo primero que harías, la sociedad. Lo primero que harías, Félix, es mantener... ¿no? Permíteme una pregunta que has tocado. ¿Qué vas a cambiar de la ley de bancos? Hay que convertir en más... En este momento es muy extractiva los bancos. Las garantías son inalcanzables para todos. Para los pobres es inalcanzable, por ejemplo, ¿no? Solo los que tienen salario fijo, que no existe, es muy reducido en nuestra sociedad, y no puedes, digamos, los que tienen otro tipo de ingresos, ¿no?, acceder al crédito. ¿Eso cambiarías en la ley? Hay que cambiarla, pero por ejemplo, si las asociaciones son fuertes de nuestra economía, para mí sería suficiente garantía, incluso no permitiría la mora, presentando un miembro o como asociación, un miembro de la asociación individual o el conjunto de la asociación para acceder a un crédito con una fotocopia legalizada de la personalidad jurídica, por ejemplo.
le convierte más inclusivo a la gente. Abres a mayor posibilidad de que la gente empiece a inyectar su capital, porque los consolidados, y permites incluso el nacimiento de otras nuevas empresas. Este es un elemento que hay que democratizar. ¿Tú has compartido esto con gente de banco? Sí, ¿Has hablado? sí, ellos tienen cierta susceptibilidad y es natural esa susceptibilidad, pero bajo el convencimiento de ciertos ejemplos que muchos bancos han crecido de esa manera. Le voy a ejemplificar el Banco Sol. Creció precisamente con estas pequeñas asociaciones, ¿no? Y la garantía del grupo de personas solidarios, pero ni siquiera tenían legalidad esos grupos. Ahora con la asociación hay una legalidad de personalidad jurídica, el garante es, al fin y al cabo, al otorgar la personalidad jurídica es un nivel de Estado. En este caso las gobernaciones otorgan, por ejemplo, las personalidades jurídicas. Estás legalizando a un grupo de organización económica, por ejemplo. Entonces, esto sería la garantía, por ejemplo, los bancos, ¿no? Las subvenciones en cualquier coyuntura va a ser muy difícil levantar. Lo que sí hay que ir disminuyendo, no la subvención, sino el consumo. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, en caso de todo tipo de combustibles, hay que diversificar la energía. Y Bolivia tiene la capacidad de diversificar la energía. Le voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, tranquilamente, nuestras basuras pueden convertirse en energía. Si Suiza vive de la basura su energía. Así es, así es. Bueno, 45% de su energía es gracias a la basura. En Suiza. Claro, en Suiza. Bueno, de la luz del sol también Claro, podríamos puede vivir. ser eólica, el sol. Luz del sol. ¿No? O sea, ¿tú crees que deberíamos cambiar nuestra matriz energética para disminuir para aquel? disminuir, digamos, digamos, los combustibles que consumimos, y así, ¿no? Seguimos subvencionando, pero ya no va a ser tan dramático, ¿no? Teniendo otro tipo de energía. Ahora estamos, y nuestra naturaleza siempre es tan bondadoso, prácticamente sigue dándonos. Ahora miramos litio, una vez que está en la tendencia de bajar los petróleos y hidrocarburos, miramos al litio. Y con seguridad de aquí unos 10 años, muy probablemente nuestro crecimiento económico va a ser medido por el litio, por el precio internacional del litio. Es una barbaridad. Y nunca ha sido medido nuestro crecimiento económico a partir del crecimiento de empresas, sean estas privadas, comunales, asociativas, cooperativas, pero manejados por la sociedad. Eso es posible hacerlo. Ahora, ¿cuándo no se convierte en prebendalista? Cuando por ley ese excedente económico, un porcentaje, transfiéralo a la entidad, ¿no? A la economía manejada por la ciudadanía. Ese rato va a crecer la economía. Y en ese rato ya no es ningún clientelar porque es una norma que te permite acceder, ¿no? Puede ser a través de fondo de fomento, de creación de empresas, o puede ser a través de flexibilización de la banca. Hay miles de formas, hay que estudiarla. Para que realmente las empresas y el crecimiento económico dependa del crecimiento de los emprendimientos múltiples, digamos, de composiciones económicas, ¿no? Se necesita transformar 3 leyes en Bolivia, y digo como gobernador. Código de Comercio, ley SAPCO, incluso ley de la banca. Con eso prosperas económicamente. Eso, por ejemplo, es aplicable, ¿no? Pero yo como gobernador he tenido, por no decir al 100% de asambleístas departamentales, del MAS, ¿no? Como ejecutivo, ¿no? ¿Cómo he administrado? Es precisamente con pacto con la sociedad. O sea, has avanzado con los de la oposición dentro de la Claro, gobernación. pero cuando he hecho con pacto con la sociedad, Claro, con todas las organizaciones, ahorita, claro, ¿no? Entonces, ese hecho pacto con la sociedad, ¿no? Evidentemente se remite, digamos, a la asamblea, pero hay una presión por parte de la sociedad ya porque ha sido un proyecto consensuado. Entonces, los asambleístas también, que son representantes, tienen que obedecer a lo que está representando. Entonces, este es un pacto que tienes que hacer. ¿Te has llevado bien con la asamblea? ¿Cómo calificas? En 4 años he tenido un nivel de conflictividad alto en algunos momentos, algunos momentos medianos, ¿no? Pero siempre he tenido un nivel de conflictividad
como ejecutivo, pero la mejor alianza ha sido la sociedad, ¿no? Sin mirar de qué partido es, un alcalde, etcétera, concejales, y trabaja muy bien con todos ellos, y con eso también se ha logrado muchas obras, muchos proyectos de manera eficiente. Por eso también he logrado en 3 años consecutivos 94% de ejecución presupuestaria, que nadie lo ha hecho, ni como gobernaciones ni como municipios. Esto es algo inédito para mi gestión, por ejemplo, ¿no? A pesar de tener una asamblea totalmente contraria. Eso es pacto. Y lo mismo hay que hacer para estos proyectos de transformación que tenemos. Hay que hacer alianza, porque si estoy hablando, digamos, del campo político, tienes que hablar con la sociedad. Muchos piensan que hay una cantidad gigantesca. Más bien tienes que pensar cómo hacer crecer tu Producto Interno Bruto. Y desde mi punto de vista precisamente es fundando las nuevas empresas, ¿no? Comunitarias, empresas asociativas, cooperativas o privadas, pero que haya una gran cantidad de empresas para poder crecer en el PIB incluso. Entonces, esto hay que transformar esta norma. Una vez transformada eso, hay que avanzar en la parte de cambio jurídico, ¿no? Y en el campo político. 2 razones. Quizás una razón es más ideológica, teórica y de pensamiento. Porque el movimiento Tercer Sistema empezó a plantear desde sus lecturas, de sus escrituras, una crítica al liberalismo desde los clásicos del campo económico, inclusive desde el campo político. Yo no soy muy creyente el libre mercado. Eso es un mito que desarrolló el liberalismo, pero en la práctica nunca ha existido. Siempre hay algún tipo de regulación, siempre, sea por el Estado, por monopolio o por la sociedad, siempre ha habido. Decir que el libre mercado es la solución siempre ha sido el problema. Y desde el campo político, ¿no? El liberalismo ha inventado una teoría de enajenación de la decisión del pueblo, ¿no? A una élite. La élite se apropió de la decisión de la colectividad. Y eso, para mí, es perder la soberanía, la libertad y la autodeterminación del pueblo. Pero este pensamiento del Tercer Sistema nació también en crítica al socialismo, a esa estructura, digamos, de una economía planificada que las empresas estatales pueden solucionar el bienestar, ¿no? Y la economía de la gente es falso. Nunca ha tenido resultados realmente que puede llevar a un mayor bienestar a la sociedad. Y peor todavía, ese tipo de pensamiento ha eliminado en el campo político la elección libre y la representatividad plural, que es la base de la democracia. Más bien ha conducido a una eternización y monopolio de un partido, ¿no? En el poder. Y eso es de manera, eso es perversa. En primera instancia voy a dedicarme a la transformación de la economía. Y eso está ligado a varias cosas. Tengo que modificar, por ejemplo, el Código de Comercio. Pero eso tiene conexiones con otros decretos, normas, todo. Tengo que tener un equipo precisamente solamente para que estudie eso. Ahora eso va a tomar tiempo. Esto va a tomar un tiempo, pero tiene que tener metas hasta precisas. Mientras, como resumen, está ahí, haría con lo mismo, con lo que está en la mano. Claro, hay que todavía, ¿no?, dejar fluir lo que tenemos. No hay que transformar muchas cosas, pero yo voy a hacer con mi dirección, ¿no?, precisamente modificar la ley de bancos, Código de Comercio, ¿no? Lo tengo identificado, ley SAPCO, ¿no?, que va a llevar, ¿no? Pero además se liga con otras propuestas. Educación, porque planteo la educación dual, ¿no? Es decir, trabajo y estudio desde secundaria, porque para mí es la única forma, ¿no?, que la gente trabajando aprende la responsabilidad, uno, y segundo, aprende de verdad, no que una teoría. En ese sentido, tiene que trabajar el joven desde 13, 14 años, ¿no? Y algún emprendimiento, sea en áreas de ciencias exactas, productivas o áreas de servicios, pero tiene que trabajar. 3 días estoy proponiendo y otros 3 días
en el aula, ¿qué cosa va a aprender en el aula en el secundaria? Precisamente lo que está trabajando. ¿Sí? Está aprendiendo un emprendimiento mecánica, automotriz, por decirle, está trabajando ahí 3 días, el joven de 13, 14 años, ¿no? Y ahora tiene que aprender la teoría de la mecánica en el colegio. Y así salía profesional a los 17 o 18 años, pero con profesión. Otros incursionarán al área de industria textil, otros industria de madera, etcétera, etcétera, de campos, otros áreas de servicios, si quieren ser auditores, administradores de empresas, abogados. Ahí tienes para recibir gente en la administración pública, en la gobernación, nos podemos absorber una gran cantidad de estudiantes, pero ahí van a aprender y van a ser auditores. Ahora van a querer perfeccionar su conocimiento mejor, serán en los institutos, en las universidades. Entonces, con esta gente tienes apto para tener emprendimientos. Entonces, al elaborar los cambios económicos, creas otro tipo de institucionalidades económicas, banca, comercio, ¿no? Tecnología. Tienes otro tipo de institucionalidades, yo llamo inclusivas, no extractivas, inclusivas. Además, tienes que modificar tu régimen impositivo, que es hoy día tan draconiano, y además no te permite, digamos, impuestos para asociaciones, por ejemplo. Es único, un régimen general hay. Aquí hay que crear un régimen diversificado de impuestos para los que están creciendo, para las asociaciones, para empresas privadas, para cooperativas, etcétera. Tienes que tener una diversidad de régimen impositivo, ¿no? Y además tiene que ser no draconiano, tiene que ser, como se dice, yo llamo a esos, ¿no? Inclusivas, no extractivas, ¿no? Entonces, todo ese conjunto evidentemente te lleva tiempo. Pero tampoco puede ser, digamos, cuánto tiempo, ¿no? Ahorita no puedo prometer, pero claro, esas transformaciones son estructurales. Pero dejas toda una institucionalidad totalmente modificada. ¿Lograrías hacer en 5 años eso? Se logra, porque aquí esto es fundamentalmente normativa. Ahora, ¿no? Normativa. Es como decir, estás dando condiciones para que la gente se organice y que tenga condiciones para hacer negocio o para tener un empleo, ¿no? Pero estás dando condiciones. Más facilidades. Más facilidades a la gente, ¿no? Elaboras un régimen de, digamos, incentivos increíbles. Y aquí yo solamente decir a la población, hemos presentado un proyecto de transformación estructural. Desde nuestro punto de vista es lo que puede hacer a una sociedad, vivir una sociedad de prosperidad y una sociedad con convivencia pacífica. Estoy fielmente creyente de eso, por eso hemos presentado nuestro proyecto de transformación. Ojalá ustedes puedan también reflexionar en ese sentido. Decir que vamos a devolver la libertad, la soberanía, ¿no? Y la autodeterminación es realmente entregar el poder al pueblo. Y eso nadie ha planteado. Y eso quisiéramos realmente cumplirla, porque cuando el pueblo realmente va a tener poder económico, poder político, poder jurídico, ese rato la sociedad será libre. Eso es nuestro pensamiento, eso es lo que hemos presentado, quizás no de manera suficiente, por falta de tiempo, por falta de también económico, etcétera, pero creo que hemos llegado a los rincones del país. Esperamos ustedes su comprensión y solamente pedirles, denos la oportunidad, ¿no? Porque hemos presentado un proyecto de transformación, pero también hemos presentado a una nueva generación de políticos, para no hablar de reciclaje. Entonces, pues, estos dos factores creo que puede estar al servicio de ustedes, ¿no? De todo corazón, un voto será para nosotros mucho y seré eternamente agradecido. Muchas gracias y esto es nuestro símbolo.